Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con los colegas contadores, auditores, Plácido Mercedes, Juan Ovalle, sobre el tema del control interno gubernamental, específicamente las auditorías que ha estado realizando Contraloría a las diferentes instituciones. Juan, tú querías comentarnos algo respecto a ese tema. Sí, yo quiero decirte lo siguiente. Soy de opinión y quiero hacer un llamado al presidente de la República de que esos informes que está haciendo esas autorías que está haciendo la Contraloría General de la República, que nosotros valoramos en su justa dimensión, como decía, es por primera vez que se están haciendo auditorías internas realmente, porque la ley 1007, que es la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, es que le da esa facultad, ese mandato al señor Contralor de la República para que haga esas auditorías. Es un proyecto que venía desarrollándose hace varios años, pero en esta gestión es que se ha ejecutado, y eso es loable, porque realmente las instituciones desde hace muchos años, o desde que se creó la ley, no se hacía auditoría interna, Plácido, en el Estado Dominicano. Estaba acéfala las instituciones de auditoría interna. Y es fundamental en todo tipo de institución, sea pública, sea privada o ONG, tiene que tener un sistema de control interno y tiene que tener una unidad de auditoría interna que ejerza sus funciones. No es simplemente lo que están haciendo actualmente las OAIs, y que es parte de la función, de la facultad que le da la Constitución también al señor Contralor, que debe verificar todos los pagos que se hacen en una institución pública. Es una facultad, por eso ella lo hace. No es que ella lo está haciendo de manera incorrecta, ella está haciendo de manera correcta porque la Constitución lo establece. Que aunque no está correctamente establecido, no es correcto lo que establece la Constitución de la República, de esa concentración de funciones que tiene la Contraloría de la República, bueno, ya ese otro hecho que habrá en su momento, como decía, modificarse la Constitución, llamar a todos los gremios profesionales para que esa segregación se realice y pueda ejercerse la función tanto de control interno como de auditoría interna, acorde a lo que mandan las mejores prácticas internacionales en la materia. Entonces yo le hago llamada al presidente de que se separe, de que no autorice, bueno, es el presidente de la República, pero es un consejo, es una observación que entendemos que es válida porque la normativa no es prudente, no es correcto que un órgano interno del Estado, que es el señor Contralor de la República, esté emitiendo informes que deben ser de manera interna, deben corregirse los hallazgos que se hacen, porque normalmente son muchos hallazgos de procedimiento, ¿no? De violación a la política o a una normativa, y el Contralor debe ayudar a las instituciones porque esa es la función del señor Contralor de la República, de colaborar con los objetivos institucionales de cada una de esas instituciones. No es para castigarla, no es para caerle atrás. Ahora, si hay un hecho irregular, bueno, ya ahí la condición es diferente, ¿no? Entonces quería hacer esa llamada al señor presidente de que no autoriza al señor Contralor de la República a publicar sus informes porque no están acorde a las mejores prácticas internacionales en la materia. Eso sea que la recomendación al presidente de la República que siga haciendo esas investigaciones, que siga haciendo esas inspecciones, pero que esos hallazgos no se publiquen en el portal de la Contraloría. Esa es la recomendación. No, que son cosas internas que deben el Contralor con el ministro deben corregir lo que si hay una violación a un procedimiento, porque se corrían. Por eso, porque fíjese que lo que sucede es que cuando la Cámara audita y salen esos informes de la Cámara de Cuentas, eso crea un impacto, ¿no? Ahora, un informe de la Contraloría de la República que debe ser interno también afecta la imagen de los funcionarios públicos. Sí. No es tan sencillo, no sé si tú me entiendes, Plácido. Sí. Tú tienes dos órganos, uno que es interno, que no debería publicar, si tú lo publicas, entonces eso también crea una situación. No, y sobre todo pudiera interpretarse, Plácido, Juan, que hay una especie de conflicto de intereses respecto a lo que es la función de Cámara de Cuentas. O sea, cuando Contraloría va a una institución, hace sus investigaciones y la publica, pues lógicamente, ¿qué va a hacer Cámara de Cuentas? Si ya todo se ha evidenciado y se ha puesto, diríamos, al servicio de la opinión pública. Entonces, entendemos que ahí pudiera crear un conflicto de intereses. De todas formas, también he escuchado que algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas, si se quiere, han estado quejándose de ese tipo de situación porque no se visualiza la frontera del trabajo del auditor de la Cámara de Cuentas y el trabajo que está haciendo la Contraloría. Mira, esa parte, el tema del asunto de los informes, la publicación de los informes,
que yo entiendo, o sea, ¿qué entiende la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros, ALIC, frente a esas situaciones? Corroboramos de que dicho informe no debe ser publicado. Estamos de acuerdo con esa parte. Ahora bien, nosotros, como entidad, como institución, apoyamos todo lo que vaya en beneficio de la transparencia de las instituciones. Cuando yo decía al inicio que la Contraloría tendría o podría realmente hacer trabajo como de lo que son cartas de gerencia, de situaciones de mejoría, debilidades, hallazgo de debilidades, tratarla realmente, como dijo Juan Ovalle, con el funcionario. Ahora, si esas situaciones ya transgreden realmente lo que es el control y pasan de ya irregularidades recurrentes, entonces sí. Entonces pasa al Ministerio Público. O pasaría a Contraloría primero. Perdón, a Cámara de Cuentas, para que haga su investigación más profunda. Esa línea que es muy fina, debe ser delimitada ahora. Y yo entiendo y corroboro el presidente de la República, que con muy buena intención, quiero que sepa, inclusive, pero no es un tema del presidente. Esto es un tema de mal que viene de fondo hace mucho tiempo, que había que resolverlo y no se ha resuelto ese tema. Entonces, nosotros hacemos un llamado que el gobierno central, a través del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, llame a los gremios, al Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, al Colegio Dominicano de Contadores, al Instituto de Contadores Públicos, para que nos sentemos y podamos realmente llevar una ley, la 1007, que esté adecuada y que esté acorde a las circunstancias que amerita realmente el tema de control interno en el país. Sencillamente esa parte, es llamar a la atención a eso, presidente, y nosotros valoramos esa voluntad y esa que tiene de hacer las cosas correctas. Lo valoramos en su justa dimensión. Claro. Pero ese tema hay que resolverlo. Ese tema, esa línea fina entre Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República. Que definir cuál es su rol y su papel. Porque hay una extralimitación en el tema de Contraloría General de la República. No está haciendo el rol y el papel de auditor interno. No lo está haciendo. Entonces, vamos a hacerlo. Y probablemente, y no queremos ser tremendistas, la intención y la voluntad política la hay. Ahora, hay que aplicarla. Correcto. No, y tomando en cuenta, Plácido, Juan, que realmente hay una frontera definida entre lo que es el control interno y la auditoría interna. Porque de hecho existen dos marcos reguladores. Para el control interno tenemos el marco internacional COSO y para la auditoría tenemos las normas globales de auditoría. O sea que hay una evidente diferencia clara entre lo que es el control interno y lo que es la auditoría interna. Coincido contigo, Plácido, que el gobierno debe abocarse a hacer una revisión de la ley 1007, ya que la ley 1004, que tiene que ver con Cámara de Cuentas, hay un proyecto de ley que inclusive salió del Senado a la Presidencia de la República, aparentemente se devolvió, pero lógicamente la ley 1007 necesita una adecuación a los nuevos tiempos, ya que la contabilidad, las auditorías son áreas que viven en un constante cambio, transformación, y lógicamente una ley que ya tiene alrededor de 17 años es importante que ya se le haga una actualización para definir precisamente los roles tanto de una institución como de la otra. Sí, José, permíteme hacer una connotación importante sobre esos informes de la Contraloría General de la República cuando se publican. Hay que entender, o debemos saber, y lo sabemos nosotros, que hay una deficiencia, vamos a llamar así, de falta de conocimiento de una gran parte de los periodistas. Que cuando ven esos informes, por ejemplo, de la Contraloría y también de la Cámara de Cuentas, muchas veces se dimensionan los hallazgos. Entonces, por eso que no puede ser, no es correcto, esas otras razones que no debería ser, porque tanto el presidente como el señor Contralor de la República tienen que saber, o ellos deben saberlo, ¿no? Que cuando salen esos informes, hay una clase periodística que usa esas informaciones y la dimensionan para hacer daño a ese funcionario. Y lo hemos visto, sí. Yo he visto hallazgos que se presentan como que el funcionario se robó ese dinero. Una diferencia, por ejemplo, entre un presupuesto ejecutado y no ejecutado, te la presentan como que hay una diferencia de tantos miles de pesos. Entonces, el periodista que quiere hacer daño al partido de gobierno, no, y al incumbente de la dice una diferencia de 30.000 millones de pesos.
en tal institución pública. Oye, eso le hace Pero un daño también, terrible. Ovalle, yo lo que creo es, y eso le comentaba a Plácido, que las diferentes instituciones, precisamente aquellas que tienen que ver con el control y la fiscalización, deben abocarse a un proceso de capacitación de su personal, porque muchas de esas informaciones que tú dices que los periodistas revelan o dimensionan, es porque tiene una mal redacción en el informe. Y además, precisamente, esas instituciones, tanto Contraloría como Cámara de Cuentas, que hacen una investigación, no le dan el mismo enfoque que lo que son las auditorías privadas. O sea, cuando hay un hallazgo, tú tienes que presentárselo al incumbente y ese incumbente tiene que hacerte lo que se denomina en el término gubernamental una réplica. Pero si esa réplica que te entrega el funcionario corrige el hallazgo, tú no puedes poner el informe. Y sin embargo, en esos informes de tanto de Contraloría como de Cámara de Cuentas, aún se haya sometido el informe de réplica, siguen apareciendo. Y por eso es que quizás los periodistas hacen referencia a ese tipo de hallazgos que muchas veces no tienen, diríamos, el fundamento financiero que pudiera decirse que hay una irregularidad en el manejo de las funciones. Por ejemplo, una de esas auditorías que hizo Contraloría al Ministerio de Industria y Comercio se refiere a que el ministerio está en un local, ¿verdad? Que está pagando, creo que son 20 millones de pesos mensuales, como un gran hallazgo. Pero esa situación, hay un contrato. Sí, claro. Inclusive, esa situación se dio en un periodo de gobierno que no es el actual. Y eso se debió revisar, esa situación, y ver si era, diríamos, viable o no, y no seguir tú en todos los informes de Contraloría haciendo referencia a ese contrato que ya no tiene, diríamos, razón de ser. Sí, mira, qué bueno que haya traído el tema de los informes. Que el tema tiene varias aristas. Entre una de ellas, violación al código y al protocolo de un informe de auditoría. Sí, ahí es el enfoque. Hay violación a un protocolo que hay del informe. Un informe sale definitivo cuando ya las partes hayan convenido que sí estuvieron de acuerdo y sí viene la réplica. El problema es que hay muchos informes que no se discutieron, que no fueron aprobados y salieron a la luz pública. Entonces, como decimos, el morbo del público que desconoce lo que es el protocolo a través de esos informes que salen por los puntos periodistas, que yo entiendo, las instituciones, la Contraloría debe, y Cámara de Cuentas, no sé si lo han hecho, hacer cursillo a los medios de comunicación, invitarlos, claro. Para que sepan lo que más o menos, lo básico de un informe y un protocolo que hay para cuando un informe sale a la calle. Y a sus técnicos también, para el tema de la redacción de los informes. Ahí voy. Este otro punto, cuando iniciaba que tiene varias aristas, nosotros realmente seguimos insistiendo en la importancia de hacer cursos de redacción de informe técnico, porque es muy delicado. Y de actualización, sobre todo, porque, por ejemplo, los mismos informes que está emitiendo Cámara de Cuentas no se corresponden con el modelo de informe que actualmente se está utilizando, porque vienen con el mismo enfoque anteriormente. Y ese modelo de informe que está utilizando Cámara de Cuentas fue descontinuado en el 2017. Y como tú planteabas, el informe que está emitiendo Contraloría no se corresponde con lo que es un modelo de informe de una auditoría interna. O sea, se le da un enfoque similar a lo que fuera una auditoría externa. Y eso va, como dice Juan, en perjuicio, pudiera ir en perjuicio de situaciones que son administrativas, pero sin la connotación que sale de cómo redacta el punto, lo pone realmente como una irregularidad, y a lo mejor es una debilidad. Y ahí hay una diferencia, ahí hay una línea entre debilidades y irregularidades. Entonces, aquí no sabemos diferenciar esa parte. Entonces, lo que está llegando, llega el informe, como plantea Juan, la diferencia entre el presupuestado y lo ejecutado, esa diferencia le dice, pues se cogieron 30.000 millones de pesos. No es verdad, por el enfoque de cómo plantean. Pero creo que tenemos una solución a ese problema. El amigo Juan Ovalle presentó un proyecto sobre lo que es transparencia, precisamente lo que son el manejo de los recursos del Estado. Así que vamos a querer que Juan
en el último bloque hablemos de ese proyecto de transparencia que presentó a las instituciones públicas. Volvemos ahora.